es la relación de la obstrucción con infecciones, porque no solo en el tracto urinario, sino en cualquier lugar donde haya estructuras ductales, la obstrucción predispone a infecciones. Ahora, en el caso del riñón y el sistema urinario, no solo juega un papel la obstrucción, sino también juega un papel la incompetencia de las válvulas vesicoureterales, ¿no? Y entonces tienes dos opciones, una es la obstrucción y el otro es el reflujo vesicoureteral. Y por supuesto que un paciente determinado pudieran haber las dos, ¿no? Ahora, una característica de estas nefritis intersticiales es que el glomérulo es el último que se entera del daño, ¿no? Entonces, por eso, el nombre que está aquí arriba, que no se está bien, el, el nombre de nefritis tubulointersticiales. Y en eso tenemos dos grupos. Uno que está relacionado con infecciones y hay una participación, un compromiso del sistema pielocalicial y por eso se llama pielonefritis. Y hay otra que no tiene que ver con las infecciones y que se llama nefritis intersticial, de forma tal que cuando los médicos decimos el paciente tiene una nefritis intersticial, nos estamos refiriendo a una no infecciosa, sí sin compromiso del sistema pielocalicial. ¿Se entiende, no? La que vamos a ver nosotros en la práctica es la pielonefritis crónica y que también puede ser aguda y que habitualmente es secundaria a infección por E. coli, ¿no? Eh, entonces, como ya mencioné, en el caso de la pielonefritis crónica tienes dos formas patogénicas que no se excluyen mutuamente, la obstrucción crónica y la nefropatía de reflujo, ¿no? En ambas se va a producir lo que se ve en realidad en la pielonefritis crónica, que es la inflamación intersticial asociada con fibrosis y deformación por cicatrización del sistema pielocalicial. Eh, Vamos a ver después cómo se ve eso, ¿no? En el caso de la obstrucción, el resultado va a ser lo mismo, eh, pero bueno, acá la obstrucción es lo que predomina como elemento patogénico. Y ojo, porque la obstrucción unilateral puede producir la pielonefritis crónica, pero lógicamente no lleva a la insuficiencia renal. Porque acuérdense que con la mitad de un riñón funcionando, ya nosotros podemos alcanzar un adecuado filtrado glomerular. Entonces, la figura acá es que solo habrá una insuficiencia renal crónica terminal si hay obstrucción bilateral, ¿no? Bien, la, entonces, repasando, acuérdense que este proceso de cicatrización con deformación del sistema pielocalicial en el contexto de una inflamación crónica es algo muy importante recordar en el macro porque esto se ve en las imágenes. En radiología se puede ver esto y por lo tanto es útil desde el punto de vista diagnóstico. Y en la corteza lo que van a ver es una cicatrización irregular, asimétrica, que vamos a ver ahora. Cómo se relacionan una con la otra, ¿no? Porque en definitiva son por el mismo asunto, ¿no? Si ves macroscópicamente, esto es esquemáticamente. Esta zona de cicatrización, que es el resultado de la inflamación crónica, y que suele ser más prominente hacia los polos por un fenómeno de la distribución de las infecciones dentro del sistema pielocalicial. Es decir, el reflujo a donde más llega es a polos. Entonces, generalmente la pielonefritis crónica más se ve en los polos. Pero fíjense que la fibrosis tiene que ver con el hundimiento este que se ve en la corteza y también con la deformidad del cáliz, que en este caso la palabra clave es aplanamiento. Fíjense que está plano acá comparado con los que están más o menos normales, ¿no? Que esto es lo normal, que la médula esté bombada dentro.
hacia el cáliz. Entonces, cuando se aplana el cáliz, esto es lo que le llamamos la deformidad. Bueno, eso se ve, repito, en radiología y por eso es relevante. Ahora, desde el punto de vista micro, el- está este concepto de tiroidización. Eh, ¿Cuál es el asunto? Que ya la lógica les indicará a ustedes que hay que poner un infiltrado inflamatorio crónico en el intersticio con atrofia tubular. ¿Ya? Pero además de eso, los túbulos están dilatados, sus células epiteliales están aplanadas y contienen un material que es similar al coloide de la glándula tiroidea. Entonces, esto, como se parece al parénquima de la glándula tiroidea, entonces le llaman tiroidización. Y exacto, exactamente. Por ahí lo demás es la inflamación que ya hemos mencionado, ¿no? Donde lo que tienen que predominar son linfocitos y células plasmáticas. El libro, bueno, no tanto estas son unas diapos que yo hice hace unos años que era profesor de una universidad extranjera y, y el Robbins de aquella época, que era la octava edición, mencionaba mucho los polímorfos nucleares. Entonces, claro, los polímorfos nucleares en este contexto puede haber, no es que no los haya, porque claro, hay componentes subagudos e incluso también hay agudización dentro de la pielonefritis crónica. Pero los neutrófilos acá indican pielonefritis aguda. Entonces, en términos académicos y para los exámenes, la figura acá es que lo que predomina en el infiltrado son linfocitos y células plasmáticas, y de hecho lo vamos a ver, ¿no? ¿Qué clínica tiene esto? Bueno, pues insuficiencia renal sí es bilateral, ¿ya? Y es clásico que pacientes que no eran hipertensos de pronto se convierten en hipertensos y uno debe pensar, acuérdense que antes de declarar a un paciente como hipertensión esencial, uno debe descartar todas las causas de hipertensión secundaria. Bueno, esta es una de las frecuentes, ¿ya? Y traigo a colación entonces el intravenoso, es decir, el pielograma intravenoso, porque ahí vemos la deformidad de los cálices y la cicatrización asimétrica, ¿no? Eso es un elemento más que se ve en las imágenes y que ayuda al diagnóstico. Aquí tienen cómo se ven las cicatrices irregulares, asimétricas, ¿no? En la corteza renal. Aquí no podemos ver la deformidad del sistema pelocalicial porque está cerrado el riñón, ¿no? Son cortes de la pelvis renal. Uretra llegando a pelvis, y claro, es panorámico, no se ve bien en detalle. Aquí tienen el epitelio transicional, el urotelio, y fíjense cómo hay fibrosis en la lámina propia y muchos infiltrados inflamatorios. De hecho, eh, se distribuye difusamente, por acá como se agrega, hay un agregado y acá uno menos denso, ¿no? Pero aquí hay uno grande. Si nos acercamos más, se dan cuenta que la gran mayoría de células son linfocitos, y si nos acercamos más, bueno, no nos acerquemos tanto todavía. Este es el urotelio, ¿no? Ya. Que entiende el urotelio como sinónimo de células, epitelio de células transicionales. Y transicional quiere decir que son intermedias en aspecto entre los epitelios columnares, es decir, los del estómago, los del recto, los de las glándulas salivales, no sé, lo que fuera, entre esos epitelios y el escamoso. Entonces, siempre se ha llamado transicional, que no es precisamente una transición entre uno y otro, sencillamente una morfología intermedia. Eh, ya cuando vemos el riñón, esto no está muy en foco, pero vean que hay inflamación severa intersticial con atrofia de tubos, y si notan acá estos tubitos, tienen esa cosa que se parece al tiroide por estar aplanada las células epiteliales del tubo y por contener esta sustancia que es parecida al coloide tiroideo, ¿no? Entonces, si uno tuviera solo este campo, uno podría decir que, bueno, esto se parece mucho al tiroide, a diferencia de acá. Acuérdense que las lesiones son multifocales y asimétricas, no afectan al riñón completo generalmente. Acá más cerca, mucha inflamación, muchos linfocitos y lo que les había mencionado de la tiroidización.
Y claro, con el tiempo puede haber lesión glomerular, pero es muy característico, como notan acá, que el glomérulo está respetado, ¿no? A pesar de la gravedad de los cambios en el intersticio, el glomérulo prácticamente no tiene nada. Bueno, esa es nuestra primera lámina. Eh, si tienen la guía a mano ahora, en caliente le hacemos las acotaciones. A ver, en realidad todo lo que está escrito está bien. En la anatomía patológica macroscópica se debe añadir para que lo recuerden, esto cuando dice los cálices renales con deformidad de los mismos, entonces ahí yo pondría deformidad y aplanamiento, porque la palabrita que suelen poner en los exámenes es el aplanamiento, ¿no? Estoy hablando del teórico, ¿no? Entonces ya no sé, se lo aprenden bien, ¿no? Que es lo que hay que buscar en la radiología. Y claro, la fibrosis intersticial sí se logra ver, porque claro, hay cicatrización, ¿no? Está bien el párrafo, yo solo agregaría deformidad de aplanamiento. En cuanto a la descripción microscópica, está fácil, ¿no? Que hay que poner un infiltrado crónico intersticial y fibrosis intersticial. Aparte, los túbulos están dilatados, llenos con material similar al coloide, ¿no?, de la glándula tiroides, y eso se llama tiroidización. Entonces, con eso ya, con esa información en el examen práctico ya sería 20. ¿Alguna duda? ¿Algo que tenga que repetir? Entonces, continuaremos. Ahora, la glomerulosclerosis diabética. Entonces, bueno, yo hice estos slides. Esta enfermedad venía en la página 569, que si mal no recuerdo era la octava edición, estamos en la décima, y esto es la descripción de la nefropatía diabética, viene en endocrino, no viene en renal, está en endocrino, en el capítulo de endocrino en diabetes. Eh, Esto es algo que no los quiero confundir, pero tengo la responsabilidad de decírselo. Eh, Tanto el libro como la guía, esta la octava edición tenía este error y lo sigue manteniendo la décima, y la guía también lo mantiene. Si ustedes leen en donde dice patogenia, dice son tres lesiones básicas: glomerulares, vasculares, renales, arteriosclerosis y pielonefritis. Entonces, el problema es que no es así. Entonces les advierto porque está en la guía y está en el libro. Y por lo tanto, si le preguntaran en el teórico nuestro, eh, consideren lo que está en el... Así que para ustedes, para este examen próximo teórico, todas estas pertenecen a la nefropatía diabética. En el mundo real, la nefropatía diabética es solo la lesión glomerular, las lesiones glomerulares, como vamos a ver. Eh, la figura es la siguiente. Una pielonefritis en un diabético es eso. Claro, todas estas enfermedades son más frecuentes en los diabéticos: la arteriosclerosis renal, la arteriosclerosis, la pielonefritis aguda, la necrosis, la paperitis necrotizante, todo eso es más frecuente en los diabéticos, pero se pueden ver en los pacientes que no son diabéticos. Entonces, el asunto con la
las lesiones glomerulares es que son lesiones producidas por el mismo defecto metabólico en sí. ¿Ya? Entonces, no es que sea una complicación o que son enfermedades que son más graves o más frecuentes en los diabéticos que los que no lo son. No, es una enfermedad, es un daño glomerular que está producido por el daño metabólico mismo. ¿Ya? Eh, y entonces, por eso, cuando uno dice nefropatía diabética, se refiere a las lesiones glomerulares. Y ese es el gran monstruo que hemos hablado que produce la gran mayoría de las insuficiencias renales crónicas terminales con requerimiento de trasplante. ¿No? Son, son, son esas, no la pielonefritis aguda ni la arteriosclerosis, que también veremos, se puede ver en pacientes no diabéticos. ¿No? Entonces, eh, dicho eso, ya tienen la contradicción explicada. Acuérdense que ustedes 15 por su libro y por su guía en términos del examen próximo. ¿Ya? No así en otros. ¿No? Bueno, esto es lo que habíamos mencionado, ¿no? Es, el, es el gran responsable de los requerimientos y de diálisis, ¿no? En Estados Unidos y en todas partes. ¿Y cuáles son los elementos que podemos encontrar? Y los podemos encontrar todos, ¿verdad? O solamente uno. ¿Verdad? Entonces, el primero es el engrosamiento de la membrana basal glomerular, un incremento de la matriz mesangial del segundo. El tercero es igual un incremento de la matriz mesangial, pero este es nodular. Ojo, eso se le llama Kimistel-Wilson y sale en todos los exámenes. ¿Y por qué salen todos los exámenes? Porque todas las demás cosas que estamos viendo ahí, incluyendo después los depósitos proteicos como los gorros hialinos y las gotas capsulares, todo, y también el engrosamiento de la membrana basal y el incremento difuso de la matriz, todo eso ustedes lo han estudiado en las nefropatías de otras etiologías y se puede ver, ¿no? Un síndrome nefrótico de cualquier etiología puede tener los depósitos proteicos. ¿No? El engrosamiento de la membrana basal hay un montón de enfermedades. ¿No? Pero el Kinney-Wilson sí se considera característico de la diabetes, ¿no? Entonces, por eso es que es muy frecuente verlo en los exámenes. Entonces aquí tienen una pieza de autopsia, obviamente, porque tenemos la aorta con una teratomatosis muy severa. ¿No? Aquí están las ilíacas, el riñón trasplantado y los riñoncitos con el clásico aspecto macroscópico de la nefropatía diabética. Son unos riñones disminuidos de tamaño y la corteza se ve como granular, ¿ven? Y esas son las dos características más importantes, disminución del tamaño del peso y el aspecto granular de la corteza. Esas son las características macro. Pero cuando uno ve el micro, entonces aquí tenemos casi de todo. ¿No? A este aumento se puede ver, por ejemplo, que aquí tenemos engrosamiento de la membrana basal, pero también hay incremento de la matriz difusamente. Y si se fijan acá, acá es difuso, por acá es nodular, ¿ven? Y por acá, ven, es difuso y aquí es nodular. Entonces, no en todos los casos se ve la nodular, se puede ver difuso nada más. Visto de cerca, este es el engrosamiento de la matriz, también se ve engrosamiento de la basal de los capilares, y aquí ven formación de un nódulo. ¿Eh? Acá hay formación de nódulo. Entonces, este es un Kimmel-Wilson. Eventualmente, lo que va a ocurrir es una obliteración fibrosa de los glomérulos como se ve en este, ¿no? Ya si todos los glomérulos están así o parecidos a ese, el riñón obviamente no va a funcionar. Más de cerca, ¿no? Y ese es el obliterado. Entonces, ¿cómo resumimos esto? Eh, la patología macroscópica está bien, como está. En las manifestaciones clínicas deberíamos añadir, donde dice asociada a insuficiencia renal, deberíamos añadir asociadas a
síndrome nefrótico y o insuficiencia renal, porque la nefropatía diabética con mucha frecuencia es causa de síndrome nefrótico, antes de que sea insuficiencia, que no es lo mismo. Porque si se fijan, lo que han puesto de manifestaciones clínicas serían, bueno, la de la diabetes, más las propias del riñón, ¿no? Esa es la idea. Y el riñón puede haber dos figuras. Obviamente la insuficiencia renal es obvia, haga la redundancia, y el síndrome nefrótico que también puede existir. En cuanto a la descripción microscópica, ahí lo que hay que poner es, lo que se observa es engrosamiento de la membrana basal, incremento difuso y nodular de la matriz mesangial. Este último, sería bueno ponerlo, este último recibe el nombre de Himmelstel-Wilson, ¿no? Ya para que les sirva, para que se fijen en el concepto. Y con eso ya sería suficiente para describir la glomerulosclerosis diabética. No, no hay que caer en las gotas hialinas y los gorritos. Bueno, eso es todo en cuanto a la glomerulosclerosis diabética. La verdad que nos toca es que no me hacer la transición. Eh, Esto para recordarles que todo el sistema urinario, bueno, fuera de los riñones, sí, los cálices, la pelvis, los uretres, la vejiga, los dos tercios proximales del uretra, son urotelos, es decir, epitelio transicional. Entonces, la mayoría de neoplasias que surgen ahí son también de aspecto transicional, es decir, son neoplasias que pueden ser benignas o malignas, pero que sus células se parecen a las de las células del epitelio transicional, ¿no? Y por eso como más frecuente maligno sería el carcinoma de células transicionales, así se llama, ¿no? Fíjese este detalle que es bueno tenerlo en cuenta. En la vejiga es muy común, o relativamente común, y en el resto del sistema colector pelvis es mucho menor. Existe, pero es mucho menos frecuente. Aquí tienen una vejiga abierta, ¿ya? Y está ocupada por un tumor enorme, prácticamente está ocupando toda la cavidad vesical, con una franquificación de la pared acá, ¿no? Que parece que se nos están haciendo. Y tiene múltiples focos de necrosis, hemorragia, una tumoración muy irregular, obviamente, maligna macroscópicamente. Cuando la ves micro, amigo, acá no puedes ver si las células son funcionales o no. Lo que sí ven es este epitelio que infiltra la pared de la vejiga. Acuérdense que uno tiene que saber, si esto es a poner órganos, vejiga y diagnóstico carcinoma, células transicionales, una de las cosas es que hay infiltración, porque si no, no es carcinoma. Y después explicas por qué sabes que es un carcinoma células transicionales. Ya después vemos cómo hacemos eso. Pero la idea es, aquí tienes estos nidos infiltrando la pared de la vejiga, ese músculo detrusor, una vista panorámica, y fíjense que esta neoplasia forma papilas, unas papilas mal formadas en este caso, pero ahí están, cosa que se ve acá mejor, ¿no? Cosa que se ve acá mejor. Y aquí sí ya tiene un aspecto medio de célula tensional entre los epitelios glandulares y escamosos, aunque esa definición no hay que ponerla en el examen, ¿eh? Es suficiente con eso, por células que se parecen a las células transicionales. Lo que pasa es que estas tienen características de malignidad que ustedes ya todos saben.
cuáles son. Y aquí vemos, por ejemplo, núcleos muy plomórficos, muy grandes, pérdida de la polaridad, epitelio. Por aquí para saber la mitosis, creo que más cerca se ve mejor, por ejemplo. Mitosis atípicas, explosivas, con núcleos prominentes, bueno, todo. Desde el punto de vista clínico, lo más importante acá es la hematosis. Y claro, también pueden tener síntomas de infección sobreañadidos, ¿no? Eh, Acuérdense que cuando vean sangre después de los 50 siempre piensen en cáncer, ¿no? Eso en cualquier lugar, ¿no? Si tú tienes un chico con una hematemesis, tú dices, ya te debe tener una úlcera o gastritis hemorrágica, ¿no? Si tiene una hemoptisis, tiene una tuberculosis, ¿no? No piensas que tiene un carcinoma de pulmón, pero si en más de 50, primero piensa cáncer y después, cuando no sea, bueno, serán las otras cosas. Eh, una de las cosas interesantes acá de los agentes etológicos es la esquistosomiasis. Es verdad, en los países donde hay muchos esquistosomas, sobre todo en África subsahariana, ahí es muy frecuente el, el carcinoma de células transicionales de la vejiga. Ya. Y esa es la última la que teníamos. Eh, Entonces acá en la guía eh, no hay correcciones que hacerle a lo que respecta a etiología, patogenia, manifestaciones clínicas y la anatomía patológica macroscópica, eso está correcto, sí. Y es poco, ¿no? Lo que ayuda para contestar las preguntas, es lo esencial, digamos. Y, y qué vamos a poner en micro. Hay un detalle, ¿no? Que me fijo ahora y que estaba antes también. Creo que en castellano correcto no se dice carcinoma a células transicionales o carcinoma a células claras, se dice carcinoma de células transicionales de células claras. Bien, lo que hay que poner microscópicamente, tomar nota. Invasión de pared vesical por neoplasia con estructura papilar, constituida por células similares a las transicionales, pero con características de malignidad. Y ahí menciona las características. Repito, invasión vesical por neoplasia con estructura papilar, constituida por células similares a las transicionales, pero con características de malignidad, y ahí poner todas las características. Y con eso ya se conectaría bien la, el carcinoma de células transicionales de la vejiga. Nos corresponde nefrosis. Vamos a ver. Ya, miren, si se dan cuenta este riñón está disminuido de tamaño y también tiene una superficie cortical granular, ¿no? De aspecto granular. Entonces, la verdad que macroscópicamente podría servir para ilustrar lo que es la nefroesclerosis, pero también pudiera ser un ejemplo de nefropatía de diabetes. Para evitar la confusión, por eso yo he buscado un macro para ayudarlos que tiene el riñón trasplantado, ¿no? Y los dos riñoncitos con nefropatía. Entonces recuerden que el trasplantado, el que tiene el riñón trasplantado es la nefropatía diabética y este es la nefroesclerosis. Ya. Nefroesclerosis es eh, un término que para definir el impacto que tiene en el riñón, lo que ustedes ya estudiaron como arteriolosclerosis hialina. Si se recuerdan de cardiovascular,
Cuando uno estudia arteriosclerosis, hay tres tipos, ¿no? La ateromatosis, que es la más frecuente, la que tiene que ver con, pues, con la obstrucción coronaria, la ateromatosis aórtica, esas cosas. Eh, la esclerosis calcificada de la media, o también llamada esclerosis calcificada de Munkenberg, y la última que es la arteriolosclerosis hialina. Bueno, esa arteriolosclerosis hialina que se puede ver en cualquier órgano, se puede ver en cualquier órgano, y es muy frecuente en los hipertensos y también es muy frecuente, pero puede estar en pacientes que no son ni hipertensos ni diabéticos. Con la hipertensión tiene una relación eh, muy fuerte en el sentido de que puede ser consecuencia y puede ser causa. Es decir, la arteriosclerosis hialina en el riñón puede producir hipertensión y al mismo tiempo la hipertensión, por otras razones, puede producir arteriosclerosis hialina en el riñón. Entonces, eh, en el caso renal, propiamente dicho, se establece un círculo vicioso, ¿no? Porque más hipertensión, más arteriosclerosis y más arteriosclerosis, más hipertensión. Okay, entonces ya vimos el macro, reducción de tamaño y superficie granular. Ahora, micro, hay dos cosas importantes que tienen que ver con el daño vascular, pero que afectan a estructuras de diferente calibre. Entonces está la famosa arteriolosclerosis hialina, que tiene que ver con este engrosamiento hialino de la pared de las arteriolas. Y claro, como tienes un engrosamiento de la pared, hay una reducción del lumen y con eso se produce una obstrucción microvascular, ¿no? Hay un problema de perfusión del riñón y no solo eso, también como son arteriolas, va a haber un incremento de la presión porque estás obstruyendo la, lo que está antes de los capilares, ¿no? El- entonces el flujo sanguíneo se encuentra pues una obstrucción y eso tiende a aumentar la presión, ¿ya? Entonces esta es depósito de sustancia hialina con engrosamiento de la pared y se estrecha la luz, ¿ok? Y eso es distinto a lo que ocurre en arterias más grandes, que en este caso serían, estamos en el riñón, son las arterias interlobulares, interlobulares son más grandes, ¿verdad? Interlobulares y las alciformes también. Pero esto no es la nefroclerosis hialina, esto es una suerte de hiperplasia fibroelástica que también engrosa la pared, también compromete el lumen, ¿no? Vamos a ver, acá es más evidente, ¿eh? Tienes una hiperplasia fibroelástica de la pared con disminución de la luz del vaso, ¿no? Pero son vasitos más grandes, ¿no? Son arterias pequeñas, en este caso las. Entonces, esas dos lesiones te van a comprometer la perfusión del parénquima, eso no hay que ponerlo en el examen porque no te están preguntando los patogenios, pero bueno, para el teórico. Y a la larga lo que vas a tener es una atrofia con fibrosis glomerular, con fibrosis intersticial, y por eso el riñón se va poniendo pequeño y la corteza de aspecto granular, ¿no? En muchos casos esto es asintomático, en otros ya se hace pues, sintomático, ¿no? Y, generalmente, antes de que haya insuficiencia renal, va a haber hipertensión arterial, ¿no? Entonces, esa es nuestra nefrosclerosis. Eh, Acá sí hay una cosa de corregir, no es para el examen práctico, pero si leen la patogenia se dan cuenta que hubo un error grave ahí de copiar y pegar, ¿no? O sea, se ha formado ahí pues un ceviche con mango. Entonces no, ni se lean la patogenia por acá, ¿no? Sencillamente ese párrafo no existe para ustedes. Esta patogenia se la leen, porque esto acá lo va a llevar a confusión. Eh, Tenemos la anatomía patológica que está bien, sí, la macro, las manifestaciones clínicas también, está perfecto. Entonces, ¿qué hay que poner micro?
Bueno, hay que poner estrechamiento de la luz de las arteriolas debido a engrosamiento y hialinización de la pared, paréntesis, arteriolosclerosis hialina. O puedes poner al revés, arteriolosclerosis hialina, paréntesis, estrechamiento de la luz de las arteriolas debido a engrosamiento y hialinización de la pared. Ya. Ese es uno. Dos, la hiperplasia fibroelástica de la pared de las arterias. No hay que confundir las arterias con las arteriolas. ¿Eh? Hiperplasia fibroelástica de la pared de las arterias. ¿Y qué vamos a poner de tercero? Esclerosis glomerular y atrofia cortical con pérdida de túbulos. Claro, esa es la consecuencia de las dos primeras, pero aquí está causa-efecto. Aquí uno describe lo que se ve. ¿No? Lo que están pidiendo es descripción microscópica. No te están preguntando los por qué. ¿Hay alguna duda con respecto a esto? Vamos a la Ya, la próxima que tenemos es la cistitis crónica. ¿Ya? Es decir, vejiga, cistitis crónica. Es el diagnóstico. O sea, aquí tienen una vejiga abierta, pero fíjense que esta no tiene ningún tumor. Tienen ahí la mucosa, y la mucosa está muy congestiva, y tiene, eh, ah, tiene estas erosiones, y, y por acá quizás algunas úlceras, ¿no? Entonces, ¿qué síntomas ustedes creen que pueda dar esto? Bueno, es fácil, ¿no? Dándole al orinar o orina frecuente, por ahí que como tiene es una cistitis, la mayor de las veces es una infección urinaria baja, ¿no? Y, y pudiera tener hematuria por erosiones también, ¿no? Eh, la diferencia entre las infecciones urinarias bajas y las altas, que sería la pielonefritis, es fundamental, sobre todo en las agudas, eh, pero en las crónicas también, porque las implicaciones y consecuencias son totalmente diferentes, ¿no? Bien, entonces, ya que vemos acá, que fíjense cómo brilla acá la mucosa, entonces congestión, edema, erosiones y unas ulceritas. Eso más o menos es el macro. Y desde el punto de vista histológico, estamos viendo acá lo del urotelio, para que se ubiquen el urotelio con la lámina propia, y el músculo detrusor, ¿no? Entonces el músculo liso de la pared de la vejiga, ¿no? Y claro, ven que la lámina propia está eh, virtualmente ocupada por un infiltrado inflamatorio, que a este aumento quizás no se ve bien de qué son. Y si se nota acá, ven una erosión, ¿no? Ven el epitelio, el urotelio en este caso, y, y se pierde, ¿no? Cambios reactivos del urotelio en este campo, y fíjense que los infiltrados son básicamente linfocitos y células plasmáticas, como corresponde a una enfermedad crónica. Podemos aprovechar la lámina para diferenciar las células plasmáticas que tienen un núcleo excéntrico con un citoplasma granular rosado, y esta distribución de la cromatina que a veces parece recta, de los linfocitos, que son células más chiquitas y sin casi citoplasma y con núcleo más condensado, ¿no? O sea, linfocito, 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 célula plasmática. Pero a lo que vinimos, pues infiltrado inflamatorio mononuclear, constituido principalmente por linfocitos y células plasmáticas, infiltrando la lámina propia de la vejiga, con erosiones, ¿no? Esa sería la descripción. Para revisar la guía,
Está básicamente bien. Si quieren, pueden agregar hematuria a las manifestaciones clínicas. Pues las cistitis más severas lo hay, pero ya hay. Disuria por la que son fijas. Y fiebre en ocasiones, no siempre, ¿no? Eh, en cuanto a, bueno, el macro está bien, ¿no? Yo pondría antes de ulceraciones, agregar presencia de erosiones y ulceraciones, porque entiendan que antes de que algo se ulcere, tiene que hacer una erosión. Las úlceras son más profundas que las erosiones. Eh, Habitualmente el concepto es que la erosión solo afecta el epitelio y ya la úlcera afecta la lámina propia que está abajo, ¿no? Esto, en cuanto a la descripción microscópica, bueno, ya hemos dicho, ¿no? Un infiltrado inflamatorio en lámina propia constituido por linfocitos, o principalmente por linfocitos y células plasmáticas. Y, listo. Y en el punto 2 mencionar las erosiones, ¿no? Esa no tiene mucho que aclarar. Entonces, vámonos al último, que es el carcinoma de células renales. Sí, como ustedes ven, que el carcinoma de células renales podría ser, como vamos a ver, podría ser muchas cosas, ¿no? Pero el que nosotros vamos a ver es el más frecuente, el típico, que es el carcinoma de células claras. Entonces aquí el diagnóstico es riñón, pero órgano riñón, diagnóstico carcinoma de células claras. Entonces les he puesto la triada acá para enfatizar que en realidad uno no debería esperar que la triada se manifieste para poder diagnosticar un carcinoma de células renales, porque aunque están todos los libros y salen todos los exámenes, lo cierto es que casi nunca se ve, ¿no? O como dice ahí, si acaso un 10 por 15, un 10 a 15% de los pacientes al momento de la presentación, ¿no? Bueno, pero igual esta es la triada clásica, ¿no? Eh, bueno, la hematuria acá es lo más importante, ¿no? Más de la mitad de los casos se presentan solamente con hematuria. Y, y, y para reforzar el concepto, cualquier cosa que sangre después de los 50, pensar en cáncer, ¿no? Mientras no se demuestre lo contrario. Bueno, que es en realidad lo que dice ahí, ¿no? Sí, en cualquier fluido del cuerpo que haya sangre, pensar en cáncer mientras no se demuestre lo contrario. Eh, y claro, ya cuando el tumor progresa y crece, y quizás después de mucho tiempo que tuve hematuria, entonces empieza a doler y por ahí lo paro, ¿no? Y ahí se cumple la triada, pero eso sería en la mayoría de los casos muy tardío y totalmente inconveniente para hacer el diagnóstico, ¿no? Porque podría estar la enfermedad muy avanzada ya. Entonces, una de las cosas curiosas acerca de carcinoma de células renales, sobre todo el carcinoma de células claras, es que cuando uno tiene, en general, cuando uno habla de cáncer, uno espera que el paciente tenga anemia, ¿no? Es muy frecuente encontrar anemia asociada a cáncer, a cualquier cáncer, por diferentes razones, ¿no? Eh, pero en este caso tenés la contradicción de que pudieras enfrentar una neoplasia que incluso avanzada y que en vez de anemia tenga policitemia, así que le incremente el hematocrito y la hemoglobina. Y eso se debe a que muchos de estos tumores tienen la capacidad de producir eritropoyetina. Entonces, es uno de los signos básicos clásicos y es muy frecuente en los exámenes, es muy frecuente.
Así como son frecuentes las metástasis, sobre todo estos dos órganos, pulmones y huesos. Eh, Fíjense que un cuarto de los pacientes muestran metástasis en el momento del diagnóstico, pero lo que es peor, hay algunos pacientes que la primera manifestación es la metástasis, ¿no? Ni siquiera ha dado hematurias y ya tiene metástasis múltiples óseas o pulmonares o ambas, ¿no? El riñón es uno de los que suele hacer esas cosas o las puede hacer, ¿no? Claro, explicarlo porque al principio, bueno, lesiones óseas, ¿no? Por decir. Desde el punto de vista macroscópico, no es lo que pueden leer ahí, ¿no? Son masas que, a pesar de ser cáncer, suelen estar bien delimitadas, como vamos a ver después en el macro, incluso en el micro. Eh, Tienen una tendencia, al igual que pasa, por razones diferentes, ¿eh? Pueden estar en cualquier lugar del riñón, pero tienen una preferencia por los polos, así como sucede con la pielonefritis crónica, ¿verdad? Para que se acuerden, ¿ya? Y una de las cosas que sale muy frecuente de los exámenes es esta capacidad de invadir las venas renales, pero fíjense que no estamos hablando de la invasión vascular a nivel microscópico que existen todos los tumores y de hecho se reportan todos los tumores y que como variable independiente tiene valor pronóstico. No estamos hablando de la microscópica, aquí estamos hablando de vasos grandes, a tal punto que dentro de la vena renal, como si fuera, imagínense ustedes, un trombo tumoral, pero que va creciendo como una columna dentro de la vena y llega a la cava y se puede extender en la cava hacia arriba e incluso llegar al corazón. ¿Saben? Bueno, esto es una conducta peculiar, o si quieren, una capacidad que tiene el carcinoma células renales, sobre todo el carcinoma células claras. Y Y no solo este, también lo tiene el carcinoma hepatocelular. Entonces, recuerden estos dos tumores como los que tienen esta peculiar capacidad de invadir vasos venosos, pero de calibre grande, ¿no? Estamos hablando de microcirculación. Y hasta el punto de llegar al corazón vía las cavas, ¿no? Eh, y esto para ubicarnos. Ahí tienen los tumores benignos y malignos de hecho, la clasificación es más compleja actualmente porque se han añadido subtipos moleculares. El que nosotros estamos viendo es este de acá, el convencional de células claras, ¿ya? No los demás. Estamos viendo eso. Que es el que habitualmente le va a salir en los exámenes teóricos también. Y mientras estén empedrado, pues siempre. O, o una pregunta acerca del carcinoma renal que no sea de células claras, porque se comporta diferente a los demás, ¿no? En un MIR, bueno, en un SMLI sí, porque ahí viene cualquier cosa, pero no en un examen de residencia o no sé, el serum, te van a preguntar este. Pero dicen carcinoma renal es este. Bien, entonces, claro, está además decir que tiene células claras. Las células son claras porque el citoplasma está lleno de glucógeno y de lípidos. Ok. Claro, no todas las células tienen que ser claras. La, la relevancia de esto es que puede haber tumores de células claras de otros orígenes, pero lo clásico es el riñón. Entonces, como habíamos dicho, ese tumor muchas veces, o algunas veces, la primera manifestación es la metástasis, ¿no? Entonces, si tú ves una metástasis de origen desconocido y es un carcinoma, pero de células claras o con células claras, entonces tú dices, mi primera posibilidad de riñón, vamos a buscarlo allí. Porque el riñón, por la localización, y sobre todo si el tumor está en uno de los polos, se demora en llegar a la piel y puede ser asintomático a largo tiempo, ¿no? Entonces tienes que ir a buscarlo, ¿no? El hecho que encuentres una metástasis ósea y las células son claras,
el pulmón probablemente sea, sí, perdón, el riñón probablemente sea el responsable, ¿no? Entonces, ese es el valor también de esta cosa de las células, claro. ¿No? Y eso es lo que más o menos está diciendo esto acá, ¿no? Eh, y aquí tienen un caso, fíjense que está en el polo superior, fíjense el riñoncito acá, ¿ya? Y el polo superior fue, ¿no? Y el tumor crece un montón por allá arriba. Pero a pesar de ser un cáncer, está más o menos bien delimitado. Lo que sí está claro que hay zonas de necrosis y hemorragia múltiple, ¿no? Una de corte muy irregular y aquí esto es pues parénquima tumoral, ¿no? Aquí ven la cápsula del tumor, porque estos tumores a veces son encapsulados, repito, a pesar de ser malignos. Y tienen el parénquima normal, bueno, un poco comprimido y afectado por ser adyacente a la neoplasia, pero esta neoplasia es evidente que esto es mucho más claro que esto, ¿no? Es evidente. A este aumento sin que uno vea la célula. Bueno, eso está medio fuera de foco. Entonces aquí tienen las celulitas claras. Fíjense que esto forma o tubitos o como nidos, ¿no? O tiene una estructura tubular o nidos o ambas. Pero siempre los nidos, por ejemplo, los separa una red de capilares muy delicados. Espero que se ve mejor en la próxima. Ahí está. Entonces, eh, los nidos están separados por estos capilares que son muy finitos, ¿no? Con la justa ves la luz en algunos lugares, ¿eh? Y eso es una característica. Entonces, claro, con esta estructura más las células claras, por eso es que se deja reconocer como origen de renal la metástasis ósea, ¿no? Entonces, se entiende cómo funciona. Claro que hoy en día hay inmunistoquímica para ver si es riñón o no, pero, ok, esto se hacía antes solo con HI, cuando no había inmunistoquímica. Entonces vamos a ver qué es lo que tenemos que poner en nuestro examen. La información que viene con respecto al macro está bien, incluso viene señalado los polos, ¿ya? Eh, bueno, zonas quísticas, hemorragias, todo eso está bien, ¿ya? Así es suficiente con eso. La clínica, bueno, la triada, ¿no? Acuérdense que la presentación suele ser hematuria sola en la mayoría de los casos y después se puede o no manifestar la triada con la masa palpable y el dolor, ¿no? Eh, Tienen entonces la microscopía que ponemos. A ver, entonces ahí ponemos neoplasia formada por cordones y túbulos con células de citoplasma claro. Acuérdense que no hay que entrar en explicaciones acá de por qué el citoplasma es claro. Sencillamente cordones y túbulos con células de citoplasma claro. Los cordones y túbulos están separados por red de capilares delicados. Ahora fíjense, acá porque la otra cosa es cómo sabes que es un carcinoma de células renales, ¿no? Y no es un adenoma. Bueno, no vamos a complicar porque los carcinomas de células renales no siempre hay las características obvias de malignidad, ¿verdad? Entonces, el patólogo lo reconoce estructuralmente y por otros factores, pero claro, están los que son muy malignos. De hecho, hay una gradación de la tipia nuclear del 1 al 3. Entonces, bueno, la de los clásicos, pero el problema es que el uno prácticamente no tiene anaplasia. Entonces aquí la palabra mágica, después de poner los cordones, los túbulos con células citoplasma claro, que están separados, no las células, sino los cordones y tubos, unidos, lo que sea, por los capilares delicados, entonces poner con atipia nuclear variable. Y con eso ya das la idea que sabes de qué estás hablando, ¿no? ¿Alguna duda del carcinoma de células claras? Ah, sí, doctor, había dicho cordones y túbulos, esa parte no, Miren, no. es que hay como tres estructuras ahí. Pueden ser nidos, pueden ser tubos y pueden ser cordones.
ahí está, y una predomina en un tumor con relación al otro, en fin, generalmente de las tres, ¿no? Y esas estructuras están separadas, o de hecho, como formando compartimentos, ¿no? Están separadas por una red de capilares, pero muy finitos, muy delicados. Y eso es importante porque forma parte del aspecto histológico de este carcinoma de células renales claras que te permite entonces identificarlo, ¿no? Incluso si no está en el riñón. Esta combinación de las células claras formándose estos nidos, cordones y tubos separados por esa red capilar delicada, ¿no? Esa configuración es la que resulta característica de este carcinoma, ¿no? Es la, entonces no sé si tienen, estaba buscando a ver si me encuentro otra vez el Excel. Lo he sacado de aquí. A ver, para los que llegaron tarde.